El día de hoy quiero compartir la palabra del Señor con el pueblo de Dios para edificación de su iglesia y dar una exhortación de la palabra que le he puesto por título: La palabra de Dios no está presa. Y esto basándonos en 2 Timoteo, capítulo 2, el verso 9. Vamos a leer el pasaje y posteriormente vamos a ver los contextos en el cual se estaba hablando este pasaje, hermano. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 9 dice de la siguiente manera: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Hermano, la segunda epístola de Timoteo, que es el libro en el cual nos estamos concentrando, hermano, forma parte de lo que se conoce como las cartas pastorales. Igual que Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito forman parte de estas cartas que se le conocen como las cartas pastorales, hermano. Obviamente el apóstol Pablo envía esta carta dirigida a un joven Timoteo, hermano. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un siervo de Dios, compañero de milicia del apóstol Pablo, y era tan cercano al apóstol Pablo que el apóstol Pablo lo consideraba como un verdadero hijo en la fe. Entonces vemos que el apóstol Pablo envía esta epístola hacia Timoteo. ¿Y de dónde la envía, hermano? La envía desde prisión, desde el encarcelamiento, desde Roma. Estaba siendo prisionero en Roma y le envía esta carta a Timoteo para exhortarle, para animarle, para darles algunas indicaciones dentro del ministerio, hermano. Y el versículo que leímos, hermano, es muy tremendo, hermano. Hay unas palabras poderosas del apóstol Pablo dirigidas hacia Timoteo y obviamente hacia cada uno de nosotros, hermano. Para poder entender mejor, tenemos que leer el contexto de todo el capítulo 2. El apóstol Pablo comienza diciéndole en el verso 1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesús. Vemos cómo el apóstol Pablo le da ánimo a un joven Timoteo que se esforzara, hermano, en las cosas de Dios. Verso 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vemos que ahí el apóstol Pablo le está dando indicaciones, hermano, que lo que Timoteo había aprendido de él y lo que había visto del apóstol Pablo lo enseñara a otros hombres idóneos para que esos hombres también enseñaran a más personas, hermano. Verso 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, hermano. En el camino de Dios, hermano, no vamos a estar exentos de sufrir penalidades como buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno de nosotros, hermano, los que militamos, hermano, en los caminos de Dios, podemos enredarnos en las cosas de este mundo, hermano. Y eso se lo recordaba el apóstol Pablo a Timoteo. Verso 5: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Habla del galardón celestial, hermano, que algún día, hermano, recibiremos cada uno de nosotros si nos mantenemos fieles. Verso 6: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Debemos trabajar en la obra de Dios, hermano. Considerar lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo, hermano. Ahí estaba diciendo el hermano que tomara en cuenta lo que él estaba diciendo en esta carta y que el Señor lo iluminara para que él entendiera todo lo que él decía. Y de aquí en adelante, hermano, es donde quiero hacer más énfasis y va a ser el mensaje central de esta exhortación, del verso 8 al 10. Pongamos atención en lo que dice aquí el apóstol Pablo.
Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hermano, a esta carta del apóstol Pablo también se le conoce, hermano, como el testamento del apóstol Pablo. Eran ya las últimas palabras, hermano, del apóstol Pablo, que él se las daba a un privilegiado Timoteo que recibía esas palabras, hermano. Y hoy en día nosotros tenemos el privilegio de poder leerlas y edificarnos con estas palabras, hermano. Aquí el apóstol Pablo, hermano, estaba hablando con el corazón en la mano. Ya él sabía que estaba pronto a ser sacrificado, hermano. Ya su tiempo estaba cerca y les envía esta palabra poderosa al joven Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, verso 8, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Hermano, cada uno de nosotros debemos acordarnos de nuestro Señor Jesucristo en todo momento de nuestra vida, hermano. Y el apóstol Pablo escribía esta carta desde Roma, siendo un prisionero, hermano. Y mire el aliento, hermano, que él le daba a Timoteo, que estaba libre. Le decía, acuérdate, hermano. Acuérdate de nuestro Señor Jesucristo. En medio del problema, la dificultad que estemos pasando, acordémonos de Dios, que el Señor siempre está con cada uno de nosotros. El verso 9 dice de la siguiente manera, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Así le puse por título el mensaje, mas la palabra de Dios no está presa. Vemos que el apóstol Pablo estaba en prisión cuando escribió esta carta, hermano. Y él dice, hermano, que está sufriendo penalidades, hermano. Él dice que está sufriendo como un malhechor, como un delincuente, hermano, siendo una persona honesta, una persona justa. Está sufriendo en prisión, hermano, como cualquier vil delincuente. Y esto a causa del evangelio, hermano. Y sigue diciendo, hermano, y da unas palabras poderosas. En el verso 9 dice, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo estaba preso, pero él da unas palabras y él decía que la palabra no estaba presa. Y lo vemos, hermano, reflejado que desde prisión escribió esta carta para Timoteo. Él desde prisión, hermano, siguió exhortando, desde prisión siguió animando, siguió predicando el evangelio, hermano, hasta el último de sus días. Hermano, no le importó la aflicción que estaba sufriendo, no le importó, hermano, que estaba ante cuatro paredes, hermano. Él entendía que su cuerpo físico estaba allí, hermano, pero la palabra de Dios trascendía esas cuatro paredes, hermano. Y vemos que esta carta le llegó desde prisión al joven Timoteo, hermano. Hermano, la enseñanza que podemos ver aquí en este pasaje, hermano, es que a pesar de que nosotros estemos en cuarentena, la palabra de Dios no está en cuarentena, hermano. A pesar de que nosotros estemos, hermano, en estas cuatro paredes por seguridad, la palabra de Dios, hermano, no está en cuarentena. La palabra de Dios fluye, hermano. Mientras que el apóstol Pablo estaba con vida, hermano, él entendía que su misión era seguir predicando, seguir exhortando, hermano, y seguir proclamando las verdades de Dios, hermano. No importa la dificultad que nosotros tengamos, hermano, no importa el coronavirus, debemos seguir proclamando la palabra de Dios. Así como lo hizo el apóstol Pablo, hermano, con todos los sufrimientos que pasó, nunca dejó de predicar el evangelio, hermano. Y ahora, entiéndase bien,
No estoy diciendo que hay que salir por ahí sin mascarilla y arriesgar nuestras vidas y la salud de nuestra familia y desobedecer a las autoridades. No, no estoy diciendo eso. Hay muchas maneras, hermano, en la cual en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de encerramiento, nosotros podemos predicar la palabra de Dios y podemos obedecer a las autoridades, podemos tener seguridad para con nosotros de muchas maneras y de muchas formas, hermano. Hoy en día está el internet, las redes sociales, el teléfono, puede hacer una llamada, tantas maneras, hermano, que hay para que nosotros sigamos predicando el evangelio. Y este es un ejemplo, hermano, tremendo del apóstol Pablo, que él entendía que su cuerpo físico estaba en prisión, pero él seguía predicando, hermano. Él seguía, hermano, exhortando a un joven Timoteo y dándole las indicaciones para que él hiciera las cosas conforme a la palabra de Dios, hermano. Hermano, este es considerado el testamento del apóstol Pablo porque ya estaba próximo a morir. Y yo quiero que veamos allí mismo en Timoteo, en 2 Timoteo, capítulo 4, el verso 1 y 2. Estas vienen siendo, hermano, ya prácticamente las últimas palabras del apóstol Pablo. El capítulo 4 es el último capítulo de la segunda carta a Timoteo y son prácticamente las últimas palabras del apóstol Pablo. Y vamos a leer el verso 1 y 2 del capítulo 4, ahí mismo en 2 Timoteo. Y miren lo que dice, hermano. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, hermano. Hermano, vemos que en sus últimos días, ya él sabía, hermano, que iba a ser sacrificado, ya él sabía que su vida le iba a ser arrebatada, hermano. En sus últimos días, el apóstol Pablo le decía al joven Timoteo, hermano, que predicara la palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación gloriosa, que predique la palabra de Dios, hermano. Esa es la exhortación, hermano, que todos nosotros hoy en día debemos aferrarnos a ella, hermano, de predicar la palabra de Dios en estos tiempos difíciles, hermano. Tenga seguridad, sea prudente, sea sabio, pero no deje de predicar la palabra de Dios. Hay muchas almas que están necesitando, hermano, hoy en día una palabra de parte de Dios para que esas almas puedan venir a los caminos de Dios. Y era por eso que el apóstol Pablo jamás y nunca, hermano, dejó de predicar la palabra de Dios por más circunstancias difíciles que él viviera, hermano. Hermano, yo creo que todos tenemos problemas y circunstancias duras en la vida, pero si todos nosotros reuniéramos todos nuestros problemas y nuestras dificultades, yo creo, hermano, que no le llegan ni a la mitad de lo que sufrió el apóstol Pablo. Y a pesar, hermano, de todo ese sufrimiento que él tuvo, esos encarcelamientos, nunca dejó de predicar la palabra de Dios. Yo hablaba con un amigo que él me decía que en este tiempo de cuarentena, no sé cuántos meses ya llevamos, no sé si son 3, 4 meses, pero él me decía que en este tiempo de cuarentena, que él se había encerrado en su casa, obviamente por órdenes de la ley, más nunca le había predicado a nadie de Dios, hermano. Wow, y esto fue el motivo, hermano, por el cual el Señor me dio este mensaje, hermano. La palabra de Dios no está en cuarentena, hermano. Así como Pablo estaba en prisión, hermano, la palabra de Dios no estaba siendo aprisionada, hermano. Asimismo, el día de hoy, hermano, como estamos en estas 4 paredes,
estamos en cuarentena, la palabra de Dios no está en cuarentena. Y esta persona me decía que desde que él entró a la cuarentena, más nunca le había hablado de Dios a nadie. Y eso me llegó, hermano, me llegó porque las personas necesitan de Dios. Y el apóstol Pablo entendía esta gran verdad y por eso es que desde prisión, hermano, él seguía exhortando y seguía animando, hermano. Vamos a leer el verso en 2 Timoteo, el verso 10, dice, eh, capítulo 2, el verso 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Vemos que él, después que decía que la palabra de Dios no estaba presa, que él soportaba todas esas penalidades por los escogidos de Dios, hermano, para que esas personas obtuvieran la salvación, hermano. Y ese debe ser el sentir de cada uno de nosotros, hermano, de seguir predicando la palabra de Dios para que las personas conozcan a Dios y obtengan la salvación, hermano. Ese era el sentir en la vida del apóstol Pablo y debe ser el sentir en la vida de cada uno de nosotros. Iglesia, en esta hora, el mensaje que quiero compartir con ustedes es que no dejemos de predicar. No importa la dificultad, no importa el coronavirus, no importa la cuarentena, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios debe ser predicada, hermano, porque las almas están sedientas de Dios, hermano. Cuidémonos, guardemos las medidas, hermanos, que hay que guardar de salud, de prevención, todo eso, pero no dejemos de predicar, hermano, la palabra de Dios. Es muy triste que desde que se comenzó la cuarentena, como me decía esa persona, más nunca le habló de Dios a nadie. O sea, él mismo aprisionó la palabra de Dios. Más nunca, hermano. Y es allí, hermano, donde tenemos que demostrar el amor, hermano, a la obra de Dios y el amor a las almas. Y eso es lo que abundaba en la vida del apóstol Pablo, hermano, que en medio de la prisión escribió esta preciosa carta para el joven Timoteo, para exhortarlo, para alentarlo, hermano. En sus últimos días le decía, te encarezco delante de Dios que prediques, que reprendas, que exhortes, hermano. Hasta el fin de nuestros días, hermano, no importa la dificultad, sigamos predicando la palabra de Dios. Dios lo bendiga, hermano, en este hermoso día. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.